Origen e identidad de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos según la Biblia? Los filisteos eran un pueblo antiguo mencionado frecuentemente en la Biblia como enemigos recurrentes de Israel. Vivían en la región costera del suroeste de Canaán, en lo que hoy es la Franja de Gaza. Se les asocia con los pueblos del mar, y se cree que emigraron desde el Egeo, posiblemente desde Creta Captor en la Biblia. ¿De dónde vinieron los filisteos? Según Amós 9 y Jeremías 47, vinieron de Captor, generalmente identificado con Creta o una región del Egeo. Esto sugiere que eran de origen indoeuropeo y se asentaron en la costa de Canaán hacia el siglo XII a.C. ¿Cómo se relacionaban con otros pueblos cananeos? Aunque vivían en Canaán, los filisteos eran cultural y étnicamente distintos de los cananeos. Tenían su propio idioma, costumbres y una fuerte influencia micénica en su cerámica y organización militar. ¿Qué 5 ciudades principales formaban la Pentápolis filistea? Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón eran las 5 ciudades-estado principales. Cada una tenía su propio rey, pero a veces se aliaban para enfrentar enemigos comunes, como Israel. ¿Tenían los filisteos un sistema unificado de gobierno? No tenían un reino centralizado. Eran una especie de confederación de ciudades-estado independientes, aunque actuaban en conjunto cuando les convenía militar o políticamente. Conflictos con Israel. ¿Por qué fueron enemigos constantes de Israel? Competían por el territorio y el dominio regional. Los filisteos estaban bien armados y organizados, mientras que Israel era una federación tribal. Esto generó constantes guerras, especialmente en los tiempos de los jueces y los primeros reyes. ¿Cuál fue la primera gran batalla entre Israel y los filisteos? Una de las primeras fue en 1 Samuel 4, donde los filisteos derrotaron a Israel y capturaron el Arca del Pacto. Fue un evento traumático para Israel. ¿Qué papel jugaron los filisteos durante la época de los jueces? Oprimieron a Israel repetidamente. Sansón, por ejemplo, fue un juez que luchó contra ellos en varias ocasiones, causando grandes daños a sus enemigos. ¿Cómo murió el juez Sansón? En Jueces 16, Sansón derribó el templo del dios Dagón matando a miles de filisteos, incluidos sus líderes, y asimismo, al empujar las columnas del edificio mientras estaba prisionero. ¿Qué papel jugaron los filisteos en la vida del rey Saúl? Saúl luchó continuamente contra ellos. Finalmente, murió en batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, junto a sus hijos. ¿Cuál fue la victoria más conocida de David contra los filisteos? La derrota de Goliat, el gigante filisteo de Gat, por parte del joven David en 1 Samuel 17 es uno de los relatos más conocidos de toda la Biblia. ¿Cómo afectaron los filisteos el reinado de David? Aunque inicialmente David buscó refugio entre ellos, luego los venció repetidamente, consolidando su poder y debilitando a los filisteos durante su reinado. Religión y cultura filistea. ¿Qué dioses adoraban los filisteos? Su principal dios era Dagón, pero también rendían culto a otras deidades cananeas y posiblemente traídas del Egeo. La Biblia menciona templos dedicados a Dagón. ¿Cómo reaccionaron cuando el Arca del Pacto fue capturada? La colocaron en el templo de Dagón, pero ocurrieron sucesos milagrosos y desastres Dagón caído, plagas que los llevaron a devolverla a Israel. ¿Tenían templos organizados y clero? Sí, como muestra el relato del templo de Dagón. También es probable que tuvieran sacerdotes o figuras religiosas, aunque la Biblia no da detalles. ¿Cómo influenciaron los filisteos a Israel culturalmente? Introdujeron tecnología metalúrgica, costumbres y armas más avanzadas. A veces, incluso influían en la moda y arquitectura. ¿Cómo se organizaban militarmente? Eran militarmente avanzados. Tenían una élite de carros de guerra, tropas organizadas y armas de hierro, lo cual les daba ventaja frente a los israelitas, al menos en los primeros enfrentamientos. Tecnología y sociedad. ¿Por qué se dice que los filisteos tenían superioridad tecnológica? Porque dominaban la metalurgia del hierro antes que los israelitas. Esto les dio ventaja en armas y herramientas. ¿Los filisteos tenían escritura? Se han hallado inscripciones fragmentarias en sitios arqueológicos, pero su sistema de escritura aún es poco comprendido. Probablemente usaban una forma alfabética influenciada por culturas vecinas. ¿Cómo era su arquitectura? Construían fortalezas, templos y ciudades amuralladas. Las excavaciones en Gat y Asdod revelan estructuras complejas con influencia micénica y cananea. ¿Tenían comercio con otras naciones? Sí. Como pueblo costero, comerciaban con Egipto, Fenicia,
y posiblemente con pueblos del Egeo, exportando e importando bienes. ¿Cuál era su lengua? Aunque el idioma filisteo no se conserva completamente, parece haber sido distinto del cananeo. Con el tiempo, adoptaron la lengua semítica local. Reyes y personajes filisteos. ¿Quién fue Aquis, rey de Gat? Aquis aparece en varias historias de David. En un momento David finge locura ante él para escapar, y más tarde se convierte en su aliado temporal. ¿Qué sabemos de Goliat? Era un guerrero gigante de Gat, representado como campeón de los filisteos. David lo mató con una honda y una piedra, simbolizando la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. ¿Qué pasó con los hermanos de Goliat? 2 Samuel 21 menciona que varios gigantes filisteos relacionados con Goliat fueron derrotados por los hombres de David. ¿Tuvieron reyes los filisteos o solo líderes locales? Tuvieron reyes en cada ciudad principal. A veces actuaban en conjunto, especialmente en contextos militares. Arqueología y evidencia externa. ¿Qué han revelado las excavaciones arqueológicas sobre ellos? Se han hallado ciudades filisteas como Gat, Asdod y Ecrón con cerámica distintiva, arquitectura y restos que confirman su presencia en la región desde el siglo XII a.C. ¿Qué es la cerámica filistea? Un tipo característico de cerámica decorada con diseños geométricos, de influencia egea, hallada en muchos sitios costeros de Israel y Gaza. ¿Qué muestran las evidencias sobre su dieta? Excavaciones han encontrado restos de cerdo en asentamientos filisteos, lo que contrasta con la dieta israelita, que evitaba este animal por razones religiosas. ¿Los filisteos practicaban circuncisión? No. En varios textos bíblicos, los filisteos son llamados incircuncisos, lo que los distinguía de los israelitas. Referencias bíblicas importantes. ¿Dónde aparecen por primera vez en la Biblia? En Génesis 10 como descendientes de Misraim, Egipto. Aparecen también en el tiempo de Abraham, cuando trata con el rey Abimelec de Gerar. ¿Cómo se relacionó Abraham con los filisteos? En Génesis 20 y 21, Abraham tiene encuentros pacíficos y diplomáticos con Abimelec, un líder de la región que algunos identifican como filisteo o antecesor. ¿Qué papel jugaron en el libro de Samuel? En 1 Samuel son antagonistas centrales. Derrotan a Israel, capturan el arca, y más tarde son vencidos por David. ¿Cuál es su último gran enfrentamiento en la Biblia? Durante el reinado de David y Salomón fueron finalmente subyugados. Más tarde, se mencionan en los profetas como enemigos derrotados Jeremías, Ezequiel, Amós. ¿Qué dice el profeta Amós sobre ellos? Amós 1 profetiza la destrucción de sus ciudades por su crueldad. También los menciona como provenientes de Captor. Declive y desaparición. ¿Cuándo dejaron de existir como pueblo independiente? Durante las conquistas asirias y babilónicas. Sus ciudades fueron destruidas o asimiladas y desaparecieron como entidad cultural distintiva. ¿Los filisteos aparecen después del exilio babilónico? No vuelven a mencionarse como pueblo organizado tras el exilio. Fueron absorbidos por otras culturas o destruidos. ¿Qué pasó con Gaza y las otras ciudades filisteas después? Fueron ocupadas por imperios posteriores, persas, griegos y romanos. Gaza siguió siendo importante, pero ya sin identidad filistea. Importancia histórica y simbólica. ¿Qué simbolizan los filisteos en la narrativa bíblica? Representan el enemigo poderoso, idolátrico y pagano que se opone al pueblo de Dios. También son símbolo de la lucha espiritual. ¿Cuál es la importancia de los filisteos en el plan divino? En muchos textos, Dios usa a los filisteos como instrumento de juicio o prueba para Israel, pero también los juzga por su maldad. ¿El término filisteo tiene un uso moderno? En algunas lenguas, como el inglés, filistín se usa despectivamente para alguien inculto o insensible al arte, inspirado en su imagen bíblica. Curiosidades y detalles menores. ¿Los filisteos tenían gigantes entre sus filas? Sí. Goliat y sus hermanos eran gigantes, lo que sugiere que los filisteos usaban guerreros excepcionales como campeones. ¿Sansón tuvo una esposa filistea? Sí, y esto causó conflicto. Su matrimonio fue parte de un plan divino para confrontar a los filisteos. ¿Qué relación tuvo Sansón con Dalila? Dalila es descrita como del valle de Sorek, posiblemente filistea. Fue sobornada por sus compatriotas para descubrir el secreto de Sansón. ¿Los filisteos hablaban la misma lengua que Israel? No originalmente, pero con el tiempo probablemente adoptaron lenguas semíticas al mezclarse con la población local. ¿Los filisteos usaban carros de guerra?
Sí, y con ellos obtuvieron ventajas militares significativas, como se menciona en Jueces y Samuel. ¿Cómo murió Goliat? David lo hirió con una piedra en la frente y luego le cortó la cabeza con su propia espada. ¿Qué profecías hay contra los filisteos? Profetas como Jeremías, Ezequiel, Sofonías y Amós profetizan su destrucción y juicio divino. ¿Qué impacto tuvieron en la historia de Israel? Fueron una amenaza constante que unió a las tribus israelitas en varias ocasiones y propiciaron la monarquía como necesidad defensiva. ¿Qué nos enseñan los filisteos hoy? Su historia recuerda la importancia de la fidelidad a Dios, la consecuencia del orgullo y la temporalidad de los poderes humanos frente al plan divino. Más conflictos, personajes y detalles bíblicos. ¿Qué hicieron los filisteos cuando se llevaron el arca del pacto? La llevaron a Asdod y la colocaron en el templo de Dagón. Al día siguiente, la estatua de Dagón estaba caída, y luego ocurrieron plagas en varias ciudades filisteas. Por miedo, terminaron devolviendo el arca a Israel. ¿Qué animales usaron para devolver el arca del pacto? Usaron una carreta tirada por vacas recién paridas, acompañada de ofrendas de oro en forma de tumores y ratones, buscando calmar la ira de Dios. ¿Cómo reaccionaron los israelitas al recibir de nuevo el arca? Se alegraron, pero algunos murieron por mirarla de forma irreverente, lo que mostró la santidad del arca. ¿Qué papel tuvo el profeta Samuel en la lucha contra los filisteos? Samuel convocó a Israel al arrepentimiento, oró por ellos y Dios confundió a los filisteos durante una batalla, permitiendo su derrota. ¿Qué significa la palabra filisteo? Algunos estudiosos creen que puede significar invasor o extranjero, relacionado con su llegada desde otras tierras. Aspectos militares y estratégicos. ¿Qué estrategias usaban los filisteos en combate? Utilizaban carros de guerra, arqueros, formación organizada y equipamiento de hierro, lo que les daba superioridad en muchas batallas. ¿Por qué Israel no tenía herreros en tiempos de Saúl? 1 Samuel 13 explica que los filisteos prohibieron herreros en Israel para que no pudieran fabricar armas, obligándolos a depender de ellos para afilar herramientas. ¿Los filisteos usaban gigantes como estrategia? Parece que sí. Goliat y otros gigantes filisteos funcionaban como campeones, atemorizando y desafiando a sus enemigos. ¿Qué importancia tenía la ciudad de Gat? Era una de las ciudades más fuertes de la Pentápolis. De allí era Goliat y otros gigantes. Fue conquistada por David. ¿Qué ciudad filistea fue destruida por un terremoto según arqueología? Se cree que Gat sufrió un terremoto y destrucción en el siglo VIII a.C., lo cual coincide con profecías como la de Amós 1. Aspectos sociales y religiosos. ¿Qué rol jugaban los templos en la vida filistea? Eran centros religiosos, sociales y políticos. El templo de Dagón era el principal, donde se realizaban fiestas, sacrificios y oraciones. ¿Qué hacían los filisteos con sus enemigos capturados? A menudo los humillaban. Sansón, por ejemplo, fue exhibido en el templo de Dagón para diversión de los filisteos. ¿Cómo era su relación con los pueblos vecinos? Competían y comerciaban con pueblos como los egipcios, cananeos y fenicios. Su posición costera les daba acceso a rutas marítimas. ¿Por qué Dios permitió que los filisteos oprimieran a Israel? Como castigo por la idolatría y desobediencia de Israel. Eran usados como instrumento de corrección divina. Aplicación espiritual y simbólica. ¿Qué simboliza la figura de Goliat en la vida espiritual? Goliat representa obstáculos aparentemente imposibles de vencer, pero que caen ante la fe y obediencia a Dios, como hizo David. ¿Qué enseñanza deja la historia de Sansón y los filisteos? Muestra que incluso cuando fallamos, Dios puede restaurar nuestra fuerza y cumplir su propósito si nos arrepentimos y confiamos en Él. ¿Qué podemos aprender del conflicto Israel-Filisteos? Que sin la dirección de Dios, el pueblo de Dios es vulnerable. La victoria solo es segura cuando hay obediencia y dependencia del Señor. ¿Qué papel juega la idolatría en la caída de los filisteos? Su adoración a Dagón y su arrogancia fueron motivos de juicio. Dios demostró su superioridad cuando derribó su ídolo y castigó su orgullo. Últimos datos curiosos y históricos. ¿Se ha encontrado el nombre filisteo en documentos fuera de la Biblia? Sí, los egipcios mencionan a los Peleset, identificados como los filisteos, en inscripciones del faraón Ramsés III en Medinet Abu. ¿Qué pasó con los restos de los filisteos en tiempos modernos? En excavaciones recientes, se hallaron restos humanos que podrían arrojar luz sobre su origen genético, confirmando vínculos con el Egeo.